Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este primer programa de Historia dentro de la Historia. Tenemos esta tarde con todos nosotros a José Luis Suárez. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Quisiéramos hacerte unas preguntas sobre cuál fue la decisión que te lleva a entrar dentro de la Compañía Nacional de Ferrocarril. Quisiéramos saber de qué manera accedes, cuáles son tus experiencias como militar, porque de aquella has entrado como militar, ¿verdad? Efectivamente, entré en el año 1979 en una promoción de ferrocarriles. El ingreso era voluntario y más o menos la duración eran 48 meses, pero en mi promoción militar se redujo a 36. El caso, entré en ferrocarriles porque debido a la gran crisis económica que había después de morir Franco en el 75, pues había un paro galopante y era una opción como vida laboral para toda la vida el ser ferroviario. Ajá. Cuéntanos qué hechos históricos vives siendo ferroviario, qué hechos reseñables dentro de la historia de España. Pues lo más reseñable en mi periodo militar del 79 al 82 fue el golpe de estado de Tejero y los asesinatos de ETA a militares y policías. Ajá. Bien, has sufrido también en tus propias carnes la evolución de esta compañía que tuvo sus orígenes militares hasta nuestros días, que es una compañía civil de transporte público. Así es, la jerarquía militar se extendía, por ende, a la parte civil de Renfe, y una vez que tú terminabas tu servicio militar, seguía habiendo una jerarquización igual que hay en el ejército. Había tenientes coroneles, había comandantes, había capitanes y había tenientes, pero civiles. Y tú formabas parte de ese organigrama. Prácticamente no eras militar, pero vivías en un régimen militar. De hecho, si había cualquier huelga que pudiera alterar el orden establecido del transporte, te militarizaban. Ajá. Tengo dentro de los datos que me aportas que fuiste el jefe de estación más joven de tu promoción. Así es, me presenté dentro de una convocatoria interna de la empresa y tuve la suerte de poder aprobar y aunque era muy joven, debido al examen, pues fui jefe de estación. Como bien nos comentas, accedes en aquellos tiempos de crisis a la Compañía Nacional de Ferrocarriles y actualmente has sido prejubilado hace poco tiempo, también con esta galopante crisis que nos afecta a todos en este país. Cuéntame cuál es tu experiencia de aquella crisis cuando tú accedes a la crisis actual cuando tú ya te prejubilas y dejas de ser ferroviario. Pues son dos crisis totalmente diferenciadas. La primera crisis fue el temor del tejido empresarial a qué iba a suceder después de la muerte del dictador y lo que llamaban la transición democrática. Asustó a muchos empresarios que les llevó a cerrar sus empresas y a evadir dinero. Hoy en día la crisis es totalmente distinta. Ha sido por una burbuja inmobiliaria, ha sido por un encarecimiento de la vida superior a lo que se podía permitir. Pero casualmente es curioso que ingresé con crisis y me he prejubilado con crisis. Sí que es curioso, ¿verdad? ¿Realmente has notado un gran cambio de aquel entonces ahora en el trabajo? ¿La tecnología ha afectado de alguna manera a la innovación dentro de la compañía? No tiene absolutamente nada que ver el ferrocarril que yo conocí, que era un poco la transición del vapor al eléctrico, a la tecnología de hoy en día. Hemos evolucionado en un periodo de 35 años de forma exponencial y no tiene nada que ver un ferrocarril de hoy en día en el año 2013 al que yo conocí en 1979. Bien, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Es un placer haberte tenido con todos nosotros, Luis. Y sin más, hasta el próximo día. Nos despedimos. Historia dentro de la historia. Un saludo. No more time away from the coldness inside.